de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Por siempre, por siempre. Cantaremos a ti. Precioso Dios. Solo tú eres digno. Digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero. Por siempre. Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy al Señor porque nos permite una vez más en este inicio de semana poder estar aquí delante de su presencia y darle gloria. Y más porque estamos de fiesta con el Padre Eterno, celebrando sus santas convocaciones y pues qué bendición, ¿cierto? Qué bendición saber que estamos en fiesta, saber que aparte de eso estamos aquí estudiando cada vez más la palabra del Señor, conociéndolo más, viviendo más para Él. O sea, es una bendición, definitivamente que es una bendición. Y alabado, alabado, nuevamente, alabado sea el nombre del Señor por eso. Porque nos permite hacerlo, porque nos permite vivir esto tan hermoso para gloria y honra de su nombre. Y ya hoy para también gloria y honra de su nombre, vamos a terminar este capítulo 10. Y la verdad que qué bendición, fíjense, ya vamos para el capítulo, ya terminamos el capítulo 10 y vamos a empezar el capítulo 11 el próximo domingo con el favor del Señor. Vamos a iniciar ya el capítulo 11, entonces, mis hermanos, qué bendición. Me gozo en el Señor, me gozo en el Señor porque nos permite estudiar su palabra, porque es un privilegio, más allá de nuestros errores, de los aciertos, desaciertos que podamos tener, se trata de tener el privilegio de estudiarlo, pero decir, Señor, quiero conocerte. No es decir, Señor, ya me lo sé y pues para qué estudiar. Ya yo sé cómo interpretar el texto. Ya yo sé lo que eso significa. No, es estudiar, estudiar y estudiar la palabra. Amén. Y qué bendición, mis hermanos. Entonces, quiero que antes de iniciar ya esta parte 3 de este capítulo 10 del libro de Mateo, quiero que por favor me acompañen a orar y colocar en manos del Padre este. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Bendito es tu santo nombre. Alabado eres tú, mi Rey. Alabado eres tú por siempre. Gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de ser parte de tu único pueblo escogido. Gracias, Señor, mi Rey, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres un Dios santo. Y celebramos estas santas convocaciones porque tú las has demandado, Señor, pueblo, no porque el hombre las haya demandado. Gracias, Señor, porque estamos en fiesta para gloria tuya. Gracias porque vemos cómo cada fiesta nos apunta al Mesías, al Mesías prometido, a Cristo, a Mashiach. Y bendito, Señor, es tu nombre por ello. Gracias porque nos permite, Señor, aún estando en fiesta, poder estudiar más tu palabra, conocerte más. Y alabado sea tu nombre. Gracias te doy por este día, gracias por este momento. Ayúdame, Padre eterno, a hacer tu perfecta voluntad, cada día vivir para ti. Bendice a la congregación, bendice a nuestro pastor, a su familia, bendice a sus hijos, Padre Santo, bendice cada matrimonio de la congregación, bendice cada hermano, Padre Santo, de la congregación, para que cada uno, Señor, te sirva para gloria y honra de tu nombre. Trae testimonio donde quieras que esté. Bendice a cada hermano que se esté conectando, a aquellos que no han podido, Señor, mi Rey, por diferentes motivos. Bendíceles, Padre, bendice a esta ciudad, bendice a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, a nuestro presidente. Bendice, Señor, a cada persona que está
Señor, mi Rey, trabajando en la parte gubernamental, Señor, y que seas tú dándole la sabiduría para poder dirigir esta ciudad y este país para gloria y honra de tu. Te lo pedimos, mi Rey. Alabado es tu nombre por siempre, Padre. Tú nos has llamado a vivir una vida en santidad, nos has sacado de la esclavitud para vivir una vida en santidad, no para vivir la vida que queremos vivir, no para festejar las fiestas que queramos festejar o como queramos festejarlas. Estamos aquí para ser un pueblo santo. Para ser un pueblo santo debemos hacer lo que aquel santo, lo que aquel que es realmente santo nos ha mandado a hacer. Y alabado sea tu nombre, Señor, porque cada día nos llevas a hacerlo mejor. Y cada año, en cada festividad, nos llevas a hacerlo cada día mejor para la gloria. Gracias por este momento. Padre, te pido que seas tú tomando el control de este siervo, mi Rey. Que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea tu palabra predicada y hablada a cada hermano. Te lo pido, mi Rey, en el nombre amado de Yeshua, de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, quiero que por favor me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros ya en esta última parte del capítulo 3, que realmente, mis hermanos, realmente no es muy extensa. Parecen muchos versos, pero no es muy extensa. Porque recuerden que va desde el verso 34 hasta el verso 42. Y pues son más de 10 versículos. Pero ¿verdad? Realmente que no es muy extenso realmente. Entonces, quiero que me acompañen para que veamos lo que el Padre tiene para nosotros. Fíjense. Vamos a empezar desde el verso 34 hasta el verso 39. Del verso 34 hasta el verso 39 vamos a leer. Y vamos a leerlo en la nueva versión internacional que dice: No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Ahora vamos a leer en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Dice: No supongan que yo he venido a traer paz a la tierra. No es paz lo que he venido a traer, sino espada. Porque he venido a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera en contra de su suegra. Por tanto, los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Cualquiera que ame a su padre o a su madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más que a lo que me ama a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que no toma su estaca de ejecución y me siga, pues no es digno de mí. Cualquiera que encuentre su propia vida, la perderá, pero la persona que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Aquí realmente, mis hermanos, que son palabras que uno dice, bueno, pero están entendibles, ¿cierto? Porque a la verdad yo lo digo, están entendibles. O sea, no son palabras que requieran una gran profundización, pero siempre he dicho, en las pequeñas cosas hay detalles que a veces se nos escapan. Hay pequeños detalles que a veces se nos pueden estar escapando en las cosas que creemos que son obvias. Y un ejemplo claro de esto es la fe. Por tantos años creíamos obvio el significado de fe, como que pues la fe, ¿quién no sabe qué es la fe? ¿Cierto? Pero cuando empezamos a escudriñar, cuando empezamos a profundizar en ese término tan importante, nos damos cuenta que no era solamente lo que creíamos. Nos damos cuenta que iba más allá de eso. Porque muchas veces decimos, ¿y qué es la fe? Pues la fe es creer. ¿Pero en qué voy a creer? Pues en la palabra. ¿Y qué implica creer? Implica obedecer. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es solamente como creíamos que era quedarme en que yo creo, yo creo, yo creo. Es que no solamente decir yo creo, solamente se implica más allá, implica obedecer. Por eso es que Santiago dice en su carta de que la fe sin obras es muerta. O sea, tú no puedes decirme a mí que crees en Dios, ¿cierto? Si no lo demuestras a través de tus obras. ¿Y pues cuáles obras? Pues obras de obediencia que a los mandamientos, porque pues a qué más voy a obedecer. Amén.
Entonces ahí nos damos cuenta de que la fe no es solamente decir yo creo, va ligada a algo más y es la obediencia a los mandamientos, a las instrucciones del Padre Eterno. Y por esa misma razón Pablo dice en Romanos, ¿cierto? De que por medio de la fe confirmamos la que, la ley, confirmamos la instrucción del Señor. Claro, porque cuando yo tengo fe, yo confirmo el mandamiento. Porque se supone que cuando yo tengo fe, ¿yo qué hago? Yo obedezco el mandamiento. Por eso es que Pablo dice en Romanos, si no estoy mal, Romanos capítulo 7, de que cuando yo tengo fe, yo confirmo que la ley es buena. Yo confirmo que la ley es justa. Yo confirmo que la ley es santa. La instrucción es santa. Que de hecho la palabra ley es una mala traducción, porque no debería ser traducido como ley, sino como instrucción, como precepto, mandamiento. Cuando yo tengo fe en Dios, yo confirmo que la ley es buena, porque yo qué hago cuando tengo fe, pues yo obedezco los mandamientos, obedezco las instrucciones del Señor. Entonces ahí nos damos cuenta. Y eso mismo pasa con estos versos. Decimos, ah, no, pero los versos están muy obvios. O sea, esos versos, pues, ¿qué mucha interpretación pueden tener? O que mucho bagaje pueden tener. Sí, ahí están claritos. Sí, mis hermanos, pero a veces entre esas cosas que creemos que son claras y que son obvias, hay cosas bonitas que el Señor quiere enseñarnos. Tal vez ya confirmemos lo que pensábamos o le añadamos más a lo que pues ya creíamos, pero sea lo que sea, siempre va a ser de beneficio para nuestra vida. O sea, nunca va a ser un perjuicio. Al contrario, va a ser un beneficio. Fíjense, como tal, en estos versos pues no hay preguntas. En sí no las hay. Simplemente, bueno, y aquí algo muy importante. Ustedes se dan cuenta que muchas veces en algunos versos yo coloco entendiendo lo dicho por nuestro Salvador en estos versos, o entendiendo lo dicho en estos versos. Cuando coloco solamente eso, no quiere decir que el texto no tenga preguntas. A veces sí las hay. Sí hay preguntas para hacerle al texto. Pero ¿qué pasa? Como todas las palabras que está diciendo nuestro Salvador va una seguida tras de otra. O sea, no es como que aquí está hablándome de algo y aquí está hablándome de otra cosa. Entonces, para poder entender algo al final, debo seguir la secuencia de lo que ha venido diciendo. Entonces, por eso yo digo, vamos a entender primero lo que ha venido diciendo para lograr después ya entender lo que está al final. Y por eso lo hago así. Por eso en algunas ocasiones no decido hacer preguntas, sino que las hago a medida que vamos entendiendo el verso por verso. Y se van a dar cuenta ahora. Entonces, entendiendo lo dicho por nuestro Salvador en estos versos, vamos a ver. Nuestro Salvador en los primeros dos versos dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Se dice que cuando nuestro Salvador dice lo que dicen, hasta el verso en 34, como que sube las expectativas de Pedro, de lo que él esperaba del Mesías. Porque claro, recordemos que Pedro era un celote, recordemos eso. Y que el hecho de que fuese un celote, que quería decirte que hacía parte de un grupo, ¿cierto? Que pensaba, primero, de que el Mesías los iba a liberar de Roma. O sea, es como que, oye, estoy esperando que el Mesías venga y arme la guerra y la trifulca contra Roma. Y eso ya lo había explicado. Y pues obviamente cuando él escucha a nuestro Salvador que está diciendo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Menos que Pedro dijo, uy, este es que, este es el Mesías. Porque mira que está diciendo que viene a traer guerra, que viene a traer espada. Esto quiere decir que se va a rebelar contra Roma y vamos a ganar la batalla. Algunos comentaristas, sabiendo la actitud de Pedro y de dónde venía Pedro, dicen, Pedro seguramente ya se está imaginando como que este es el Mesías como yo lo espero. Ojo, era el Mesías prometido. Está claro. Y eso lo vamos a ir viendo y confirmando a través de cada palabra de nuestro Salvador. Pero, pero no era como Pedro se lo estaba esperando. O sea, Pedro se lo estaba imaginando de una forma y nuestro Salvador acá le está hablando. Acá, más adelante, como que le muestra de que no es así. Pero con esto Pedro se está haciendo, se cree más la idea de que de que el Mesías prometido va a armar la guerra contra Roma.
Pero claro, cuando ya empieza a hablar en el verso 35, se da cuenta que nada tiene que ver con lo que él estaba pensando. O sea, ya aquí ya nuestro Salvador está hablando de algo diferente. Porque dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. O sea, aquí no dice, porque he venido a poner en conflicto al pueblo contra Roma, sino contra su padre. O sea, y aquí ya pero dice, no, ya este va por otro lado. Ya este no quiere decir lo que yo quería decir. Y ese es el problema muchas veces, mis hermanos. Tomamos un texto, lo sacamos de su contexto y ¿en qué se convierte? En un pretexto. Claro, pero hasta el verso 34, pues para que me entienda, porque también hay que tener en cuenta que en ese entonces, pues la palabra del Señor no estaba dividida ni por versículos, ni por capítulos, ni por nada por el estilo. Pero para que se haga entendible, ver Pedro hasta el verso 34, ya se estaba haciendo una idea. Pero él tenía que seguir ¿qué? Escuchando lo que decía nuestro Salvador. Porque al él seguir escuchando qué iba a pasar, iba a entender. ¿Qué dice Salmos? Padre, la suma de tu palabra es verdad. Ojo, la suma de tu palabra. O sea, no es que un versículo que me parece que ya con este no. Es que la suma de toda la palabra es verdad. O sea, que si tú vas a sumar un texto negando otro texto, pues no es verdad, es mentira. Porque es que la suma de toda la palabra lo que es verdad. Entonces, claro, imagínate, Pedro hasta el 34 se imaginaba una cosa, pero va y sigue escuchando y ya sabe que no nada tiene que ver con lo que él estaba pensando. Dice, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Entonces vamos a ver, el mensaje de nuestro Salvador ciertamente es un mensaje de paz, eso está cierto, él lo dijo en las bienaventuranzas y lo ha venido diciendo antes. Sin embargo, es un mensaje de paz que divide entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. La división entre estas dos opciones explica cómo Yeshua no ha venido a traer paz sino espada. Es como que ya estamos entendiendo más cierto y quizás yo sé que lo habíamos entendido así antes. Mis hermanos, tenemos que entender de que el mensaje por el cual nosotros predicamos no va a ser bien recibido por todos. En cierta medida va a causar ciertas divisiones, ciertas disensiones y no las podemos evitar. No podemos evitar lo inevitable. Entonces, tenemos que tener eso claro. Porque a veces queremos que con el mensaje, porque es un deseo y no está malo, queremos caerle bien a todos, pero no va a ser así siempre. En algunas ocasiones nos van a odiar, nos van a calumniar y lo que dice el Señor, muchas veces eso va a venir desde la misma casa, desde los mismos familiares y debemos estar preparados. Ahora bien, ¿cuál es ese mensaje? El reino de los cielos. Y ya sabemos lo que significa el reino de los cielos, ¿cierto? Como ya lo he venido explicando antes. Los que han llevado la secuencia saben qué significa el término del reino de los cielos. Sí, cuando empezamos a poner en práctica y cuando empezamos a predicar acerca del reino de los cielos, ¿qué va a pasar? A algunos les va a caer bien, a otros no tan bien, otros nos van a odiar y otros no. Y lo mejor de todo, muchas de esas personas van a ser de la misma familia. Entonces, ¿por qué sorprendernos? Más bien, ¿qué debemos hacer? Orar por esos familiares que no conocen, ¿cierto? Orar por esos familiares que no conocen del Padre, que no conocen el mensaje, y permitir que el Padre le abra sus ojos, sus oídos, para que puedan entenderlo y puedan aceptarlo. Amén. Como dice Pablo, por si acaso el Señor les concede arrepentir. O sea, tenemos que clamar al Padre para que el Señor les conceda a sus familiares, a esas personas, arrepentirse y poder entender el mensaje. Pero tengamos claro, mis hermanos, no a todos les vamos a caer bien. No a todos les vamos a caer bien. Y si les vamos a caer bien a todos y si les caemos bien a todos, ahí es donde debemos preocuparnos. Porque se supone que al predicar la palabra no a todos deberíamos caerle bien. Ojo, el respeto siempre va a estar. Aquí no estamos hablando de un tema de que, del respeto, porque aún así el respeto siempre debe estar de parte a parte. Estamos hablando del hecho de que no sea aceptado el mensaje, de que sea rechazado.
Y de que aún por ese mensaje tú seas visto en poco. Porque díganme cuántas veces no nos han visto en poco por llevar el mensaje del reino de los cielos. Entonces, si nos ven en poco, debe ser para nosotros algo normal. No nos debe sorprender eso. No nos debe sorprender eso. Es como muchas veces pasa de que hay personas que se sorprenden porque tienen flojera para orar y leer la palabra. Sí, pero ¿por qué te sorprende? No debería sorprenderte. Es que el hecho de que a veces uno tenga flojera de leer la palabra, uno tenga flojera de orar, no es algo nuevo, es algo que está en la Biblia. Los apóstoles lo vieron, Pablo lo vio y lo manifiesta en una de sus cartas. ¿Y por qué debe ser algo nuevo para nosotros tal cosa? O sea, no nos debería sorprender. Más bien, cuando ya sabemos, nos preparamos para contrarrestarlo. Si ya sabemos que muchas veces vamos a recibir calumnias, vamos a recibir malas caras, malos gestos, aún el estar hablando a espaldas nuestras, y eso aún va a venir de la misma familia. Si ya sabemos que eso ha de suceder, pues ¿qué pasará? Pues no nos vamos a sorprender cuando llegue, sino que más bien vamos a actuar con serenidad, como lo dijo el Señor en los versos anteriores, que pues tenemos que aprender a actuar y aprenderemos a actuar en esos momentos, ¿cierto? Mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Entonces, el saber que estas cosas han de suceder hará que nos preparemos para cuando lleguen. Entonces, ya entendemos que aquí nuestro Salvador se refiere a ese conflicto por aquellos familiares que han de aceptar el mensaje y por aquellos que no han de aceptar el mensaje. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y sigue diciendo en el verso 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí nuestro Salvador explica que el conflicto se dará aún desde la misma casa. Y también nos deja claro que el obedecer las instrucciones de Dios y colocarlo a Él en primer lugar es primero aún que la misma familia. Y aquel que ame a algún familiar más que a Él, no es digno de Él. Y ojo, es claro que el amor a Dios y sus instrucciones me lleva a amar cada vez más a mis familiares. Pero cuando se trata de obedecer al Señor, la obediencia a Él siempre estará ¿qué? Primero. O sea, lo que le está diciendo nuestro Salvador a sus discípulos aquí es lo siguiente. Si ustedes no me colocan a mí en primer lugar, sino que colocan a alguno de sus familiares, ustedes no son dignos de mí. Mis hermanos, tenemos que aprender de que la obediencia al Padre no debe ser negociable. Uno sí tiene que manejar las cosas con sabiduría, a veces, dentro de la misma familia, eso es cierto, pero que nunca en medio de esa supuesta sabiduría, la obediencia al Padre se vea negociable. Y lo digo por mí lo digo, no lo digo por nadie, lo digo es por mí, porque a veces yo en mi personalidad tiende a ser un poco flexible, pero la flexibilidad me puede llevar a pecar. Y lo peor, sin darme cuenta. Yo lo digo es por mí, mis hermanos. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado, cierto, de que por tratar de ser flexible con el familiar o con la mamá, con el papá, con los hermanos, pasa de que pecamos? Y ojo, que sepamos manejar por eso es que hay que saber manejar las cosas con sabiduría. Y por eso y por eso nuestro Salvador ya había dicho que debemos ser astutos como las serpientes, pero mansos como la paloma. Por eso mismo, porque el manejar esas cosas no es fácil. Hay que pedirle sabiduría al Padre. Oye, sí, estoy con la familia, o sea, hay que saber manejar las cosas con sabiduría con la familia, pero primeramente la obediencia al Padre, y eso no lo negocio yo. Entonces, muy importante eso, mis hermanos, muy importante eso. Llevemos las cosas con sabiduría con la familia, ahí poco a poco, enseñándoles, ¿cierto? Aún a través de nuestro testimonio, pero que la obediencia al Señor en ningún caso se vea negociable, en ningún caso. Porque a veces, bueno, en unas cosas no somos flexibles y está bien, pero pueda que en otras cosas sí lo seamos. Yo puedo decir, en estas cosas sí soy fuerte,
pero en otras cosas no. Entonces ahí es donde el Señor me habla. Por eso es que el Señor le dice que su palabra es espada de doble ¿qué? De doble filo. Da para allá, pero también da para con aquel con el que predica. Jacob, no sea tan flexible. Jacob, aprende a llevar las cosas con sabiduría. Y así como sé que el Señor me hablaba a mí a través de esta palabra, también les está hablando a ustedes, mis hermanos. El Señor no, o sea, debemos seguir llevando las cosas con sabiduría, pero que en esa supuesta sabiduría no desobedezcamos al Señor, porque ya no es sabiduría. Ahora es que alcahuetería. Porque es alcahuetear el pecado. Como es la familia, entonces, ajá, ta, ta, ta. No, no, no. Es alcahuetear el pecado. Nosotros no tenemos un Dios que es alcahueta. Él no alcahueta el pecado para nada. Nunca se lo ha alcahueteado a su pueblo y nunca lo hará. Pecado cometido, consecuencia pagada por el pecado. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Padre nos está mostrando aquí. Que lo amemos a Él primero. Por eso es que, si se dan cuenta, algo muy interesante aquí es que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, pero que, ¿cómo así que ama? ¿Cómo así que amar? Claro, por lo que dicen los mismos apóstoles, lo vamos más adelante, él dice, y los que me aman guardarán mis qué, mis preceptos, mis mandamientos. Bueno, ya nos damos cuenta también que el amar al Señor implica que obedecer sus mandamientos. Y por eso es como yo se lo estoy mostrando, de esa forma, porque implica obediencia. O sea, si tú quieres obedecer a tus padres y a tu madre más que al Señor y sus mandamientos, tú no eres digno del Señor. Eso es lo que te está diciendo el Padre. Si tú obedeces más a tus padres, o sea, si el obedecer a tu padre o a tu madre te lleva a desobedecerme a mí, entonces tú amas más a tus padres que a mí. Por lo tanto, tú no eres digno de mí. ¿Sí están entendiendo la lógica? Entonces es como el amor, nosotros como hoy lo vemos, no es que yo te amo, Padre, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero la gran pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos obedeciendo los mandamientos? Porque es que cuando yo amo, yo obedezco. Cuando yo amo, yo obedezco. Y ojo, el amor al Padre me lleva a amar a mis familiares, a mi papá y a mi mamá, pero siempre colocando al Señor en primer lugar. Y está la clave. Y ahí es donde tenemos que aprender a llevar las cosas con sabiduría, con mucha sabiduría. Entonces, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, de que tenemos que aprender a llevar las cosas con la familia con sabiduría. Con mucho, y tenemos que pedírsela al Señor día a día. Y no llegar a alcahuetear el pecado. Solo porque hay en mi familia o esto, lo otro, no. Si sabemos que hay algo malo, no lo hagamos. Porque estamos primeramente para obedecer al Señor antes que a cualquier otra cosa. Entonces tenemos que tener eso claro. Entonces, tenemos que tener claro estas cosas para que no lleguemos a fallarle al Señor, no lleguemos a fallarle, no lleguemos a infringir sus mandamientos y no lleguemos por querer agradar a los demás, desobedecer al Señor. Eso sería algo gravísimo. Que por querer agradar a otros lleguemos a desobedecer al Padre Eterno. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener esto muy en cuenta porque es algo que vivimos a diario. O sea, y con los familiares son con lo que nosotros convivimos a diario. O sea, entonces estas cosas tenemos que tenerlas claras porque hay que aprender a manejarlo con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Les pidamos al Señor esa sabiduría para manejar las diferentes circunstancias que se pueden llevar y que se pueden dar con la familia, con la familia. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Continuemos. Fíjense lo que dice en el siguiente verso. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz y seguir al Señor? ¿Qué creen ustedes que significa eso? Porque ya con esto damos respuesta a lo dicho en el verso 39. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la
hallará. Pero para poder entenderlo dicho en el verso 39, tenemos que, como tal, ¿cierto? Tener claro qué significa tomar la cruz y seguir al Señor. Tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora bien, el discípulo debe seguir a Yeshua aún hasta el lugar de tomar su cruz. Cuando una persona tomaba una cruz en los tiempos de nuestro Salvador era por una razón, para morir. O sea, tenemos que tener claro que la forma en la cual se veía la cruz en el siglo I era para muerte. O sea, si tú tomabas una cruz era porque tú ibas a morir, literalmente a morir. Entonces, teniendo claro esto, ya podemos interpretar mejor esa expresión. Porque, claro, o sea, hoy por hoy, mis hermanos, ustedes mismos pueden ser testigos de que ese término de que aquel que tome su cruz y me siga, o sea, ese término ha sido, digamos, para muchas, pero muchas interpretaciones. Pero claro, ¿qué pasa? Que como no nos vamos muchas veces a entender el significado de ello desde el momento en el cual fue escrito, pues es ahí donde llegan las muchas y diferentes interpretaciones. Porque por lo menos, yo estoy seguro de que por lo menos si nos fuésemos a ese momento y miráramos desde ese momento lo que quiere decir, seguramente en gran parte de las cosas vamos a estar todos alineados. Pero ¿qué pasa cuando no? Entonces uno dice una cosa, los otros dicen otra, y ahí el problema. Pero bueno, ya entendemos que en el tiempo de nuestro Salvador la cruz era para una razón, para morir. La cruz antigua romana no negociaba, no se comprometía y no hacía tratos. No había vuelta atrás cuando tomabas la cruz y tu única esperanza estaba en la resurrección. Muchas veces se dice que la cruz es el problema que estamos viviendo o alguna prueba en particular. Pero la cruz solo significa una cosa, muerte. Muerte a sí mismo, pero vida de resurrección en Dios. Por eso es que tomar la cruz implica negarse a uno mismo, a nuestros deseos pecaminosos, cada día buscar vivir para el Señor y su palabra. Entonces aquí entendemos el término de cruz, que no tiene que ver con tus problemas, no tiene que ver si estás pasando por un momento difícil. Entonces, la persona, estoy cargando mi cruz, porque estoy pasando por este momento. Se, se me murió un familiar, estoy cargando mi cruz. No, no tiene que ver con eso, mis hermanos. No tiene que ver con nuestra aflicción. Tiene que ver con cada día morir a nosotros mismos, morir a nuestro pecado, morir a nuestra naturaleza pecaminosa y cada día vivir para el Señor, para obedecerle a Él. Con eso tiene que ver. O sea, cuando nuestro Salvador dice, todo aquel que tome esa, debe tomar su cruz y seguirme, o sea, debe morir a sí mismo, morir a sus deseos y seguirme. Morir a sus deseos y seguirme. Ustedes recuerdan, eso ya nosotros lo explicamos, cuando nuestro Salvador se presenta ante un hombre, ¿cierto? Que en este caso tiene a su padre, ¿cierto? Ya viejo y anciano, y que muchas veces hemos interpretado ese pasaje como que, ay, esta persona va a enterrar a su padre, pero nuestro Salvador le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Pero ¿qué pasa? O sea, muchas veces lo hemos interpretado como que, ay, este muchacho va a ir a enterrar a su padre que ya murió. Y nuestro Salvador de una forma dura le dice, deja, ¿para qué vas a enterrar a tu padre? Ven y sígueme. Y muchas veces eso se ha tomado como mandamiento, a tal punto de que yo me he dado cuenta de que hoy por hoy, dentro de muchas congregaciones, se tiene como mandamiento el hecho de que tú no puedes ir a visitar a ningún familiar muerto a la tumba, porque debes dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y toman como base lo dicho por nuestro Salvador. Pero hemos aprendido que en la concepción de ese momento tenía que ver con algo completamente diferente. Y era que en ese momento primero hay que tener en cuenta de que este hombre no estaba muerto. O sea, el padre del muchacho, por decirlo así, que estaba llamando al Salvador, no estaba muerto. ¿Por qué? Porque en ese entonces el tema del sepulcro, cuando alguien ya fallecía, se manejaba de la siguiente forma. Esas personas, esos familiares, ¿cierto? ¿Qué hacían? Estaban en su casa por una semana, guardando luto por el familiar fallecido. Esto nos da a entender de que si realmente este muchacho tuviese a su padre muerto porque falleció,
no estuviese en la calle merodeando, estuviese en su casa guardando luto. Ahora bien, ¿qué era lo que se quería decir en ese texto? ¿O qué es lo que se quiere decir en ese texto más bien? Lo siguiente, y es que cuando el padre fallece, ¿a quién le deja la herencia? A su hijo. Pero si su hijo estaba en qué? Casa. Entonces, claro, ¿qué le dice este muchacho a nuestro Salvador? Te deja, pocas palabras, le está diciendo lo siguiente: deja que mi padre muera, ponle tú que le falten como unos 2 añitos a mi papá, deja que él fallezca, yo tomo la herencia y ahí sí voy y te sigo. Pero ¿a qué le está invitando nuestro Salvador a este muchacho? A tomar a dejar esos deseos, a dejar de estar pensando en la vanidad, porque él estaba pensando en vanidad, en cosas vanas, el dinero, la herencia que le iba a dejar el papá, si era la casa, si era esto, si era lo otro. Entonces ahí nos damos cuenta de que, obviamente, él decía: oye, yo no puedo perder la herencia de mi padre. Yo le voy a decirle más bien: espérate que mi papá muera, yo tomo la herencia y ahí sigo y te sigo. Pero ¿a qué le está invitando nuestro Salvador? Toma tu cruz, muere a ti mismo, muere a tus deseos y ven y sígueme. ¿Cuántas veces no hemos querido algo en la vida, mis hermanos? Algo que deseamos, y muchas veces no tiene que ver con cosas pecaminosas, cosas buenas. El Señor te dice: no, no, no es lo que yo quiero para ti. Y decimos: Señor, pero ¿por qué, Padre? Mira que esto, que lo otro. No, no es lo que yo tengo para ti. Y ahí es donde tenemos que seguir llevando nuestra cruz y decir: voy a morir a mí para seguir el plan que el Señor tiene para mí. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de lo que significa tomar la cruz, que significa dejar muchas veces nuestros deseos, que muchas veces no son deseos pecaminosos, muchas veces son deseos buenos, pero que sabemos que nos toca dejarlo para servirle y para hacer lo que el Señor quiere para nuestra vida. Eso que es de bendición realmente. Porque al final, si no lo hacemos, créanme, nuestro Salvador va a seguir su obra, porque eso no va a parar. Pero tenemos el privilegio de servirle, amén. Entonces, hay diferentes casos. Está el caso de Abraham. Por lo menos Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Ustedes creen que Abraham en Ur de los Caldeos estaba pasando necesidad? No. Abraham era rico en Ur de los Caldeos. ¿Y por qué tú dices eso, Jacob? Porque debemos entender que Ur de los Caldeos quedaba al sur de Babilonia. Y Ur de los Caldeos era la ciudad costera, era la ciudad de mayor comercio en ese momento. O sea, en pocas palabras, el que vivía en Ur de los Caldeos era como si hoy viviera en Dubái, por decirlo. Ah, el que vivía allá era porque tenía plata. Y créanme, Abraham en Ur de los Caldeos lo tenía todo materialmente hablando. Porque pues si no tenía al Señor, pues no tenía nada, ¿cierto? Pero materialmente hablando lo tenían todo, absolutamente todo. Pero claro, cuando el Padre Eterno lo llama, tiene que hacer él dejar todo ese paganismo, dejar todo lo que Babilonia le ofrecía, todo lo que el mundo le ofrecía, para empezar a seguir a nuestro Señor. Y eso implicaba para él tomar su cruz. Eso implicaba para él morir a ese deseo muchas veces que tenía, de la comodidad en la cual estaba, para decir: voy a seguirlo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que el tomar la cruz implica eso, morir a nosotros. Yo sé que aquí cada uno que está escuchando es testigo de cuántas veces nos ha tocado morir a nosotros para hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Entonces, que así sea siempre, mis hermanos. Que nos mantengamos cada día muriendo a nuestros deseos, para cada día vivir para nuestros. Es por esta razón que Pablo en Filipenses dice que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, para mí lo que realmente implica vivir es obedecer. La palabra es obedecer a Cristo, es seguirlo a Él. Y el morir, pues para mí es ganancia. O sea, el morir a mí, para mí es ganancia. Entendamos, mis hermanos, que el morir a nuestros deseos es ganancia. Es mucha ganancia. Y lo que realmente implica vivir es vivir para el Señor. Amén. Lo que en otras palabras quiere decir: para mí llevar mi cruz, morir al pecado es ganancia. Y vivir es Mashiach, es Cristo.
Entonces, mi hermano, entendámoslo así, lo de tomar la cruz. Aprendamos a cada día tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos, seguir a nuestro Señor. Tenemos deseos en esta vida, gloria al Señor por eso. Porque si deseamos algo es porque estamos vivos. Porque los únicos que no pueden desear nada son los muertos. Si deseamos cosas, no, Padre, que yo deseo una casa, que yo deseo una familia. Si deseamos esas cosas, gloria al Señor por eso, porque muestra que estamos vivos. Pero que cada deseo lo llevemos al altar, lo llevemos en oración. Y que sea el Señor direccionándonos si esos deseos vienen de parte de Él y son respaldados por Él o no. Y si son deseos pecaminosos, pues ya sabemos, mis hermanos, orar, orar, orar para no caer en tentación y mantenernos en qué? En obediencia al Señor. Amén. Continuemos. Y aquí vamos a ver los últimos versos del 40 al 42. Del 40 al 42. Fíjense. Vamos a verlo ahora en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Y ahí termina el capítulo 10, verso 42. Pero ahora vamos a leerlo en la escritura restaurada, es el nombre verdadero. Y dice, el que a ustedes reciben, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un nabí, ¿cierto? En este caso es un profeta, por cuanto es nabí, recompensa de nabí recibirá. Y el que recibe a un sadik, sadik es justo, por cuanto es sadik, recompensa de sadik recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños de beber, aunque no sea un vaso de magín fresca, un vaso de agua fresca, en el nombre de un talmidín, de un talmid, perdón, de un discípulo, de cierto les digo que no perderá su sahar, su recompensa. Ahora, en estos últimos versos, vamos a simplemente entender lo dicho por nuestro Salvador. Fíjense, en los versos del 40 al 41 dice, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí al que me envió. De lo que habla en el verso 40 hace referencia al mensaje, ya que si se recibía el mensaje de los discípulos, también se recibía a Yeshua. Y quien recibía a Yeshua, recibía al Padre Eterno. Pero la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que se debe recibir? El mensaje del reino de los cielos. Lo que en otras palabras implica recibir a Yeshua como mi Salvador y la obediencia a los mandamientos del Señor. Ya. Ese es el mensaje. Si yo recibo ese mensaje, estoy recibiendo a aquel que envió a predicar ese mensaje, que es nuestro Salvador Yeshua. Y aparte de eso, estoy recibiendo al Padre Eterno, que fue el que envió, que fue quien lo envió a predicar tal mensaje. Ahí nos damos cuenta. ¿Qué es el mensaje del reino de los cielos? Recuerden, mis hermanos, que eso fue lo que el Señor Yeshua les mandó a predicar a sus discípulos. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se acerca. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso a qué se refiere? Recordemos. Y aquí todo esto es un recordar. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, créanme, hubiésemos leído esto antes. Muchas cosas lo hubiésemos leído, digamos, antes sin haber estudiado los capítulos anteriores y hubiésemos tenido muchas más preguntas. Pero como ya hemos venido resolviendo cada pregunta, capítulo tras capítulo, muchas veces muchas de esas cosas se repiten. Entonces, nada más, ¿qué nos toca hacer? Recordar lo que ya vimos. Por eso es que, por eso es que yo les decía a mis hermanos, los primeros capítulos, pueda que sean un poco más extensos que los demás. Porque en los primeros capítulos las dudas van a ser muchas, ¿cierto? Pero a medida que vayamos avanzando, ya no van a haber tantas preguntas. ¿Por qué? Porque ya la base está clara. Y si ya la base está clara, pues ya el resto va a ser más fácil entenderlo. Va a ser mucho más fácil entenderlo. Entonces,
Es muy importante. Y así sucede con muchas cosas en la vida, mi gente. Con muchas cosas en la vida. Entonces, así nos pasa. Que la base esté clara. Y si la base está clara de lo que ya hemos venido explicando, créanme que esto ya va a ser fácil. ¿Cómo así? ¿Qué mensaje debo recibir? Pues el mensaje que ya se ha dicho en los textos anteriores. ¿Cuál fue? Que el reino de los cielos se ha acercado. Y ya desde el capítulo 2 hemos venido explicando qué significa, cuál es la concepción del reino de los cielos. Y hemos entendido de que la concepción del reino de los cielos tiene que ver con una cosa. Y es que la palabra reino significa mandamiento. ¿Por qué? Porque en ese entonces un reino era un reino porque tenía unos mandamientos, tenía una constitución que lo regía. ¿Y cuál es la constitución del reino de los cielos? ¿Cuál es la constitución de nuestro Padre eterno? Sus mandamientos. Por lo tanto, el mensaje del reino de los cielos implica esto. Crean en que Yeshua, Jesús, es el Mesías prometido, es nuestro Salvador. Pero aparte de eso, tengan en cuenta de que tenemos que obedecer la constitución del reino, la constitución del Padre Eterno. ¿Y cuál es esa constitución? Sus mandamientos. Entonces, obedezcan los mandamientos, pero tengan claro que el Mesías ha venido a salvarnos. El Mesías está aquí. Yeshua, nuestro Salvador. El que recibe ese mensaje, recibe a Yeshua. El que reciba a Yeshua, reciba al Padre. Por eso es que tenemos que tener claro algo, mis hermanos, y es que estas dos cosas no se pueden separar nunca. O sea, tú no puedes separar el querer en Yeshua como tu Salvador junto con la obediencia a los mandamientos. Están completamente unidos. No puedes separarlas. Claro, porque el Señor te apartó, ¿cierto? Te saca del mundo para que vivas una vida en santidad. ¿Cómo vives una vida en santidad? Pues obedeciendo sus mandamientos. O sea, tú no puedes decir, es que yo creo que Jesús me ha salvado, yo creo que Jesús es mi Salvador. Pero si lo crees, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no obedeces los mandamientos del Padre? Porque como ya lo dijimos, el creer implica obedecer. Si yo creo y obedezco, ¿crees que Yeshua te ha salvado? Obedece los mandamientos. Pero no los obedezcas para que te salve. Obedécelos porque ya Él te salvó. Amén. Pero hoy lastimosamente hemos visto de que hay muchos que dicen creer en Yeshua, pero no obedecen la Torah, no obedecen la instrucción del Padre. Y así estábamos nosotros. Hay que orar y hay que compartir el mensaje del reino como se debe. Cree en Yeshua, pero obedece sus mandamientos. No es que cree en Yeshua y siga haciendo lo que quieras. No. Cree en Yeshua y obedece sus mandamientos. No los mandamientos de hombres. No los mandamientos sacados por hombres. Los mandamientos que están desde un principio. Porque la suma de su palabra es verdad. Y en sus mandamientos medito de día y de noche, como lo dice Salmos. Son como miel a mi paladar. Me deleito en ellos. Y así lo veía Salmos. Así lo veía David. Así lo veían todos los profetas. Así lo veían los apóstoles. La gran pregunta es, ¿así lo vemos nosotros hoy en día? Esa es la pregunta que nos debemos. Vamos a continuar. En el verso 41 da el ejemplo de un profeta y un justo, ya que si yo recibo al profeta, recibiré la recompensa del profeta o del justo. Asimismo, si yo recibo al Mesías, recibo esa recompensa eterna que Él me nota. Recordemos que cuando en ese momento se habla de una persona justa, se refiere a alguien que se calibra según las especificaciones originales del fabricante, para que todo en él sea tal como lo quiso el creador y todo lo que él desee sea lo que el creador desea. Un sadik, o sea, un justo, es alguien que encarna la concepción fundamental del ser humano que tiene el creador. En otras palabras, mis hermanos, una persona justa entre la concepción del siglo I no tiene que ver con alguien únicamente que hace el bien, porque ojo, una persona justa debe hacer el bien, eso está claro y eso no lo estoy negando, pero ahora se complementa más, porque la persona justa que hace sigue los preceptos de su creador. O sea, lo que mi creador me ha mandado a hacer, eso voy a hacer. O sea, que tenemos que, el justo no es solamente el que hace lo bueno, justo es el que obedece lo que su creador le ha mandado a hacer. ¿Eh? Eso es un justo en el siglo I.
aquel que se alinea a los mandamientos del Creador. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y hay que pues quise recordarlo. Entonces mis hermanos, fíjense como les decía, este capítulo 10 es bastante, bueno, la última parte, lo que era la parte 3 era bastante corta realmente, pero sí con mucho para explicar. Digamos, yo sé de que me va a tomar cierto tiempo. Llevamos aproximadamente 50 minutos explicando nada más estos versos. Entonces nos damos cuenta de que ciertamente sí requería cierto tiempo para poder explicarlo bien y sin ningún problema. Y asimismo también poder compartir lo que es el resumen de este capítulo 10. Entonces, bien, vamos a ver cuál es el resumen de este capítulo 10, lo que, digamos, de forma significativa logramos aprender en este capítulo. Primero, primeramente aprendimos que la concepción de discípulo en el siglo I, siendo esto una palabra que proviene de la palabra hebrea talmid, que significa discípulo o erudito. Esta palabra proviene de un verbo en hebreo que es lamad, que significa enseñar, aprender, instruir. Entonces nos damos cuenta que la concepción de discípulo en el siglo I hace referencia a un aprendiz del maestro. Es decir, no solo estudiaba la doctrina del maestro, sino que observaba su vida y la imitaba. Entonces nos damos cuenta aquí que el discípulo en el siglo I tiene que ver con alguien que imita a su maestro. O sea, no solamente que está como que voy a aprender del maestro, voy a aprender del maestro. No, voy a imitar al maestro. O sea, el discípulo imita a su maestro. Lo imita, lo imita, lo imita. Entonces ahí nos damos cuenta, pues era la concepción de un discípulo en el siglo I. Por eso es que a través de los discípulos tú te dabas cuenta quién era su maestro. Ah, este es de la escuela de Shammai. Ah, este es de la escuela de Gilel. Claro, porque actuaban igualito al maestro. Actuaban igualito al maestro. Segundo, también aprendimos que los discípulos de nuestro Salvador son discípulos porque estudiaban lo dicho por Yeshua y lo imitaban. Pero también son apóstoles porque iban a ser enviados a cumplir la misión que se les había encomendado. Porque se den cuenta que nuestro Salvador en ocasiones los llama como discípulos, en otras como apóstoles, entonces tiene que ver por eso. Discípulos porque estudiaban lo dicho por Yeshua y lo imitaban a él. Y apóstoles porque iban a ser enviados a cumplir lo que el Señor les había mandado. Tercero, además también entendimos el hecho de que nuestro Salvador les haya dado a sus discípulos autoridad para echar fuera demonios, lo cual dentro de la concepción, lo cual dentro de la concepción del siglo I quiere decir que la manera en que los demonios iban a salir era cuando les empezaran a enseñar la palabra del Señor. Los demonios no van a salir a gritos y sombrerazos. La escritura dice que Satanás va a huir cuando nos sometemos a Dios. Esto nos da a entender que los discípulos podían echar fuera demonios por la autoridad de la palabra de Dios porque se sometían a los mandamientos del Señor. De manera que, o sea, no es como nosotros hoy lo vemos de que el Señor les dio autoridad para echar fuera demonios. O sea, que el Señor les dio autoridad para andar gritando y estar expulsando demonios a cualquiera que se les aparezca. No, no quiere decir eso. O sea, hoy para nosotros puede querer decir eso. O sea, hoy para nosotros significa eso. Pero recordemos, mis hermanos, estamos estudiando un libro que fue escrito ahora, que fue escrito más bien en el siglo I. Tienes que entenderlo desde el siglo I, no es de tu siglo. Y en el siglo I, cuando quiere decir que les dio autoridad para echar fuera demonios, está queriendo decir de que les dio autoridad en la palabra de Dios para que se sometieran a la palabra de Dios y a través de someterse a la palabra del Señor, el enemigo iba a poder ir, iba a huir. ¿Pero por qué? No porque andaba gritando por ahí ni echando fuera demonios a cualquiera. No, era porque ¿qué? Porque se sometía a la palabra del Señor. Por eso, por eso. Aparte de ello, aprendimos la necesidad de haber enviado a 12 discípulos, ya que los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel que el Señor vino a rescatar. Ahí entendimos por qué 12, por qué no 13, por qué no 10, por qué no 9. Eran 12, porque son 12 tribus. El Señor lo dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a otras, Él no vino por otro pueblo, Él vino por Israel, su pueblo. Amén. Y tú eres Israel. Si tú has conocido al Señor, tú eres Israel. Quinto, comprendimos cuando la escritura dice que Pedro era un cananista, lo que consiste en un partido de los celotes, un partido muy radical en esa época. Era como un partido terrorista.
un partido que se oponía mucho al gobierno romano, era gente muy agresiva, era gente que odiaba a los extranjeros y querían librarse de Roma a través de la guerra. Y entendemos cuando dice que Pedro era un cananista, era eso, era un celote, era un celoso de la patria. La palabra celote viene de la palabra celoso. ¿Celoso de qué? De la patria, celoso de su país, celoso de que estuviesen otros ahí gobernándolos. Pedro qué quería, Pedro quería era la guerra, mi hermano. Pedro quería era matar a ese gobernador romano que estaba ahí. Pero nuestro Salvador le fue bajando los humos poquito a poco. Lo fue llevando. Sexto, también entendimos cuando nuestro Salvador le dice a sus discípulos que no vayan en camino de gentiles, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, queriendo decir con estas palabras que primero deben ir y predicar a los elegidos según la promesa que estaban en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ya después hasta lo último de la tierra. Entonces lo que hace nuestro Salvador es ponerle fronteras a los discípulos, diciéndole en otras palabras lo siguiente: no es necesario ahora que vayan a otras naciones y pueblos, cuando todavía en el territorio mismo de Israel hay pueblo del Señor. Primero vayan por los que están aquí dentro del territorio y ya luego vayan al resto de la tierra. O sea, cuando el Señor dice que no vayan por camino de gentiles, no debemos interpretarlo como que el Señor no va a salvar a los gentiles. No, recuerden que los gentiles entran parte de la promesa, hacen parte de la promesa, eso lo vimos. Pero, ¿qué hace nuestro Salvador? Les pone fronteras. Oigan, no vayan a los gentiles están en las otras naciones. Primero, encárguense de que aquí en el territorio mismo de Israel hay pueblo todavía del Señor. Entonces, primero vayan a esas personas que están aquí mismo dentro del territorio y ya después sí van a los gentiles. O sea, nuestro Salvador lo que hace es darle la instrucción de lo que deben hacer, a quién deben ir primero, porque claro, si nuestro Salvador los envía así a buenas a primeras, ellos dicen, bueno, ellos van para donde les parece mejor. Pero el Señor no quería eso, el Señor quería mostrarles cómo era que ellos tenían que hacer, amén. Entonces, eso es lo que quiere decir ahí. Séptimo, recordemos lo que quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiere decir que la constitución del reino, los mandamientos y la verdadera interpretación de ellos está ahí con ellos, está cerca, el cual es nuestro propio Salvador. Amén. Comprendimos el hecho de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que quiere decir que cuando actuamos de manera prudente como la serpiente, sabemos el momento exacto para llevar el mensaje. Y cuando actuamos sencillos como palomas, no nos dejamos llevar por la tentación de ser ofendidos y responder con la misma. Noveno, entendimos lo que quiere decir preservar hasta el fin, lo cual implica predicar la obediencia a los mandamientos, teniendo claro que nuestra salvación es un regalo de Dios a través del sacrificio de Yeshua en ese madero. Y también debemos ser obedientes a los mandamientos por agradecimiento a lo que Yeshua hizo en ese madero por nosotros, de salvarnos de la muerte eterna y conducirnos a una vida eterna. Décimo, además comprendimos cuando nuestro Salvador dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Lo que quiere decir que debido al cautiverio de Israel en las otras naciones, cada una de las ciudades de la tierra serán en ciudades de Israel, puesto que muchos, si no la mayoría de sus habitantes, formarán parte de las grandes poblaciones de aquellos que descienden de ambas. Por eso vuelvo y repito, mis hermanos. Fíjense lo que, o sea, para mí, ese es un texto de los que me encantó de este capítulo 10, aparte de otro que les voy a mostrar a la final. Pero este también me gustó mucho, porque es que aquí nuestro Salvador les está diciendo, mi pueblo Israel está esparcido en todas las naciones, y ustedes no van a acabar de recorrer todas esas ciudades a que venga yo nuevamente. Porque claro, el territorio de Israel como tal, ellos lo podían recorrer en menos de nada. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice que no acabaremos de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre? Nuestro Salvador no ha venido por segunda vez. Y todavía dice él, según el texto, de que no hemos recorrido todas las ciudades de Israel. Claro, porque todavía hay pueblo que necesita de la palabra del Señor. Todavía hay pueblo, todavía hay personas que necesitan llegar a ser parte del único pacto hecho con quién, con Israel. Con Israel. Por eso vuelvo y repito, mis hermanos, si tú has conocido al Padre Eterno, si Él te ha permitido por su misericordia conocerle, porque tú haces parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque tú haces parte del pueblo de Israel.
entendemos lo que significa confesar o negar a nuestro Padre que está en los cielos, lo cual es, cuando yo confieso a mi Padre que está en los cielos, yo predico la obediencia a los mandamientos. Claro, yo predico que hay que obedecer los mandamientos y la salvación a través de Jesús, de Yeshua. Y también obedezco ese mismo mensaje, claro, porque de nada me sirve predicar que hay que obedecer si yo no obedezco. Pero cuando lo niego, hago todo lo contrario, porque ni predico la obediencia a los mandamientos ni la salvación hay en Yeshua. Y si lo predico, no la aplico. O sea, cuando yo confieso a mi Padre que está en los cielos, yo predico el mensaje del reino y obedezco el mensaje del reino. Pero cuando no, hago todo lo contrario. Y si lo predico, pues no lo aplico. Sería peor, porque sería ser hipócrita. Sería eso. Y finalmente comprendimos que tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Salvador implica negarse a uno mismo, a nuestros deseos pecaminosos, muchas veces que no son pecaminosos, y cada día buscar vivir para el Señor y su paz. Y fíjense, quise terminar con este texto en Mateo capítulo 10, verso 22, dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, que el Padre Eterno nos ayude a mantenernos hasta el fin, en la obediencia a los mandamientos, en saber que nuestra salvación está en Yeshua y está segura, pero que sea el mismo Señor quien nos ayude a preservar hasta el fin. Y da moral cada día, mis hermanos. O sea, tenemos una carrera por delante que debemos seguir corriendo, en la cual no nos debemos de rendir, en la cual debemos seguir orando, seguir ayunando, seguir predicando, seguir vigilando, seguir estando ahí, porque nuestro marido puede llegar en cualquier momento y como esposa debemos estar preparadas, ¿cierto? Todos. Preparémonos, mis hermanos. Preparémonos a través de la obediencia, a través de las fiestas. Preparémonos a través de cada cosa. Y que esta vida que estamos viviendo hoy, la vivamos solamente para Él, para agradarle a Él. Eso sea lo más importante. Cada día agradarle a Él, prepararnos día a día para vivir para Él. Y qué bonito que entre hermanos nos ayudemos, nos fortalezcamos, y llenemos más de ese amor del Padre. Amén. Gloria sea al Padre porque ya terminamos hoy este capítulo, Dios. Y vamos a seguir avanzando el capítulo 11 y vamos a seguir aprendiendo. No me vean a mí, mis hermanos. No me vean a mí porque yo solo soy un instrumento del Padre. Miren al Señor. Porque el Señor mismo me ha hablado, me ha confrontado a través de esta palabra. Yo también tengo cosas por mejorar. Pero gloria al Señor porque Él utiliza al que sea. O sea, Él utiliza de lo más vil y menospreciado. Él utiliza cualquier cosa para hablar a su pueblo. Y uno aquí solamente es un instrumento. Un instrumento. Como lo es nuestro hermano José, como lo es nuestro pastor. Cada persona que se coloca a hablarle a usted de la palabra, eso es un instrumento. Eso no es ningún santico que no hace nada. No, eso es un instrumento. Solo un pequeño instrumento por el Padre para hablarle a su pueblo Israel. Que recuerde, mi hermano, si tú has podido conocer del Señor, tú eres Israel. No siendo más, mis hermanos, quiero que me acompañen a orar, colocar en manos del Padre, pues, dándole gracias por este momento y colocando ya lo que será la semana que ya inicia. Padre Santo, Señor, gracias te queremos dar por esta palabra. Gracias por habernos hablado, Señor, porque no somos dignos, Señor, de tanto amor, de tanta bondad, de tanta misericordia. Te pedimos, Padre, que nos perdones, Señor, por nuestros pecados, por nuestras fallas, y que nos ayudes, Señor, a cada día a crecer para la gloria. Gracias te doy, Señor, por este día. Ayúdanos a agradarte, Señor, y a hacer tu voluntad en cada cosa. A cada día morir a nuestros deseos, Señor. Cada día, Señor, solo para. Bendice a la congregación, bendice a cada hermano que escucha esta enseñanza. Y que así como tú me has hablado a mí, Señor, sé, Señor, que les has hablado a ellos. Gracias por este día. En tus manos está mi vida y en tus manos soy yo. Yo te pido que me ayudes, Señor, voluntad y a vivir. En tus manos coloco mi vida, en tus manos coloco, Señor, día, Padre, lo que en esta semana, Padre, y que todo lo que hagamos. Gracias, Señor. Misericordia.
Ayúdanos a mantenernos fieles, a mantenernos hasta el fin, predicando tu palabra y obedeciéndola. Pido que nuestra salvación está en Yeshua y solamente. Gracias, Señor, te damos. Gracias por habernos escogido y por habernos ayudado a nuestros. Mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga, que tengan un buen resto de semana, que todo lo que hagan lo hagan para el Padre y gloria sea al Señor por eso. Y no se olviden, estamos en fiesta y vamos a gozárnoslas porque es para gozárselo, para gloria del Padre Eterno. Amén. Bendiciones a todos. Padre Eterno les continúe bendiciendo. Ya saben, los esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo. Ahí mantengámonos firmes en el estudio y con nuestro pastor los días sábados. Amén. El día santo, el día apartado para el Padre. Bendiciones a todos mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones.